Gracias. Bienvenidos, hermanos. Espero que estén bien. Gracias por apartar tiempo para estudiar con nosotros la palabra de Dios. El tema para hoy es un tema que me parece bastante interesante porque puede ser una muy buena introducción para el tema más grande, el tema de las recompensas. La pregunta es: ¿nos recompensa Dios por ser obedientes a su palabra? Creo que es un tema interesante porque en nuestra época, nuestra época moderna, las iglesias están tan distraídas con otras cosas, con otras actividades, que el tema de la obediencia a la palabra de Dios como que no, a veces no entra en nuestro cerebro. No sé por qué. Quizá hemos sustituido, como los fariseos, hicieron una religión de la ley, ¿no? Y por eso es que chocaron tanto con Cristo. Espero que nosotros podamos aprender hoy la relación que tiene la palabra de Dios, la obediencia y las recompensas. Orar. ¿Sí? ¿Nos ayuda, hermano? Sí. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos, te honramos y te glorificamos en esta tarde, Señor. Gracias por traernos, Señor, en esta tarde juntos para discutir y estudiar tu palabra, Señor. Limpia nuestras mentes, vacía nuestras mentes, Señor, y deja que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Start read the question. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el tema. Pregunta: ¿nos recompensa Dios por ser obedientes a su palabra? Respuesta: hay un dicho que dice: el bien tiene su propia recompensa. Pero también podemos preguntarnos si Dios nos recompensa de otras maneras si obedecemos su palabra. ¿El ser bueno nos otorga bendiciones y beneficios adicionales además de la sensación placentera? Esta pregunta puede tener dos respuestas, así que las veremos a ambas. Es algo muy interesante. Me gusta eso de el ser bueno, porque a veces el hacer lo bueno o el hacer el bien no causa mucho placer. A veces sí, a veces no. Entonces es interesante que el amor, la persona que tiene amor y que saca del fruto del espíritu amor y bondad y esas cosas, a veces tiene que sacrificar su tiempo, su privacidad, hay sacrificio de por medio. Entonces a veces no es tan placentero el servir, el hacer bien o el ser bueno. Entonces aquí está bien, se lo conectó con placer, porque también hay ocasiones en que sí es placer. Hay un himno antiguo que dice: placer verdadero es servir al Señor, no hay obra más noble ni paga mejor. Bueno, pues continuamos. En primer lugar, el placer de Dios en la obediencia está documentado una y otra vez en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Salmos 91, 14 y 15 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Isaías 58, 13 y 14 dice: si retrajeres el día
del día de reposo a tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Continue. Have we finished the paragraph? Yeah, okay. Okay. Well, I read Isaiah, but I was going to say something. I'm going to wait till the end of the paragraph to make that Okay. comment. Una de las cuestiones que podemos ver aquí es cómo podemos disfrutar o deleitarnos en Dios a través de la obediencia. Muchos, sobre todo el incrédulo, tiene la imagen incorrecta de que un Dios siempre está ahí picando y no se interesa en nuestro deleite o en que lo disfrutemos, pero sí, Dios se interesa en que lo disfrutemos. De hecho, ese es uno de los fines más nobles de que tiene el hombre, de conocer a Dios y disfrutarlo a Él. Okay. El pacto de Dios con Israel en el Sinaí fue muy condicional, ya que se basó en su obediencia, y sus promesas de bendecirlo dependían de si cumplían o no sus mandamientos. Lea Levítico 3. El Antiguo Testamento registra las consecuencias que experimentó Israel cuando guardó o cuando rompió el pacto. I'm going to make comments at the end of the paragraph. So keep reading. I'm going to Deuteronomy 8. Right. Deuteronomio 8, 9 y 20 dice: Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones de que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Daniel 9, 11 y 12. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Cuando Israel obedeció, Dios los prosperó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15, 26. Cuando lo desafiaron, él trajo juicio, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Segunda de Reyes 24, 2 y 3. Durante ese tiempo de la historia de la humanidad,
Dios ofreció recompensas tangibles por la obediencia a sus mandamientos. Okay. Obedience to his commandments. Now, these verses refer to the covenant that God made with Israel. Bueno, estos versículos hacen referencia a los pactos que Dios hizo con Israel. It's important for us now, in the time of the new covenant, to not be confused by the differences between old and new. Es importante para nosotros que estamos bajo el nuevo pacto el no confundirnos entre lo que es antiguo y lo que es nuevo. In the Old Testament, God is establishing a nation. En el Antiguo Testamento Dios estaba estableciendo una nación. The purpose of this nation created out of Israel was to bring forth the Messiah. Y el propósito de la creación de esta nación, Israel, fue el traer eventualmente al Mesías, que de ahí surgiera. In the establishment of a nation, Israel was promised prosperity for obedience. En el establecimiento de la nación de Israel, a Israel se le prometió prosperidad a cambio de la obediencia de ellos. Israel was promised land or territory. A Israel se le prometió una tierra o un territorio, Israel was promised military victory. o victorias de los ejércitos de Israel también. They were promised financial success. Se les prometió también éxito económico, digamos, por la obediencia. And there's other things we could mention, but those are some of the primary features of the Old Testament. Y hay un etcétera que podemos mencionar, pero esos son, digamos, los aspectos primordiales del trato. But it's also true that they were promised discipline if they were disobedient. También es cierto que se les advirtió o se les prometió disciplina por la desobediencia. Remember that Israel went into pagan nations as slaves at one point in their history. Recordemos que hubo un periodo de tiempo en la historia de Israel que ellos fueron esclavizados en otras naciones por la desobediencia. And there were many other ways in which God disciplined Israel for her disobedience. Y hubieron muchas otras formas en las que Dios disciplinó a Israel por ser desobedientes. Yet in spite of all that, God's promises to Israel have not gone away. God kept His promises to Israel. Y aún así, a pesar de todo eso, todo lo que falló Israel, Dios se mantuvo firme con sus promesas. Todo lo que les prometió se mantiene. And of course we know that Israel did produce the Messiah in the person of Jesus Christ. Y sabemos que eventualmente el Mesías salió de Israel, la persona de Jesucristo, el Mesías surgió de Israel. But when we come to the time of the church and the new covenant, although God remains the same, Entonces, cuando entramos en la edad de la iglesia, ya en el Nuevo Testamento, a pesar de que Dios permanece siempre siendo el mismo, the way in which He deals with His people is different. Él es el mismo, sin embargo, la manera en como Él trata con su gente es distinta. And let's not forget, salvation in the Old and New Testament was always the same. Salvation comes by faith alone. Y que no se nos olvide que la salvación para la gente siempre ha sido de la misma forma, antes y ahora, por fe en Jesucristo. So we know from the Old Testament God rewards obedience and faithfulness. Entonces sabemos del Antiguo Testamento, según lo que vemos, que Dios recompensa la fidelidad o la obediencia. In our time in the church, He also promises rewards for obedience, but it may not look like it did with Israel. En nuestro tiempo, la edad de la iglesia, Él también promete bendiciones si le somos obedientes, pero no es lo mismo que los tratos claros que los tratos con Israel. Any questions before we continue? Si alguna pregunta de lo dicho hasta ahorita. No. A lot of things remain the same, but a lot of things are different. Entonces, varias cosas permanecen igual en cómo Dios trata con el pueblo, pero varias otras cosas han cambiado también ahora en el nuevo pacto. You need to be a careful student of Scripture to see the differences. Entonces hay que ser cuidadosos, estudiantes cuidadosos de la Biblia para notar esas diferencias. Si ustedes han escuchado el nombre teología del reemplazo,
es la que reza que Israel falló, Dios lo desechó y ahora en vez de Israel Dios ha tomado a la iglesia y nosotros somos los herederos de las promesas de Israel. Eso es obviamente erróneo, no es bíblico. Israel, a pesar de que falló, Dios sigue teniendo trato con él. De hecho, el apóstol Pablo dedica todo un libro, el libro de Romanos, y explica bien claramente cómo Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Okay? Entonces, cuando oigan ese término de la teología de reemplazo, ya saben de qué se trata. Siguiente párrafo. Cuando Jesús vino a la tierra, los líderes de Israel habían añadido cosas a la ley de Dios y la habían convertido en un sistema religioso sin relación. Se creían justos porque seguían el sistema de reglas que habían establecido. Se aseguraron a sí mismos que eran los favoritos de Dios porque eran descendientes de Abraham y porque eran muy religiosos. I would add to this statement in the following way. A esto añadiría yo lo siguiente, de la siguiente manera. In the time of Jesus, Jews believed them to be righteous because they were a part of the nation of Israel. En los tiempos de Jesús, los judíos se creían justificados por ser ellos parte de la nación de Israel. So being a Jew elevated you above everyone else. O ser judíos en este caso. Entonces, ser judíos, ellos creían que los ponía por encima de los demás. And they depended upon their external observance of not only the law, but their own rules, which have been added to God's law to establish their righteousness. Y dependían ellos también de poder observar o cumplir con no solamente las reglas de Dios, no solamente sí las reglas de Dios, sino que ellos habían creado un estatus con el que tenían que cumplir, que eran sus propias reglas. When you see your life as being nothing but external observance of laws and rules, Entonces, cuando usted mire su vida y que su vida solo sea observar reglas externas, you are not living righteously. no está viviendo de una manera piadosa. Jesus knew that the heart of the people of Israel was wrong. Jesús sabía que el corazón del pueblo de Israel estaba errado. Jesus taught in the Sermon on the Mount that if you look at a woman with desire, you're guilty of adultery. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que si uno miraba, cualquiera que mirara a una mujer y se imaginara de cosas, digamos, en su mente, en su corazón, ya es culpable de adulterio. The Jews of the day, the religious leaders in particular, believed that if you didn't actually commit the act, you were righteous, but they ignored the inner heart. Sin embargo, los líderes religiosos judíos del tiempo pensaban que el pecado estaba el pecado se daba cometiendo la acción, pero Jesús dijo que no, que desde el corazón nace, ya estás pecando. So, we would say that true worship is not simply what is visible in our acts of worship. Entonces, diríamos que igual la adoración no solo, que uno tiene para Dios no solo es en lo visible, True worship is from the heart. sino que la adoración verdadera está desde el corazón, And it's internal before it is external. lo cual es interno antes de que sea externo. It's not that it's wrong to externally show obedience to God, but if it is not from the internal heart, it's not right. Claro, no es malo uno expresar de manera visible su adoración a Dios, pero siempre debe nacer de lo interior de uno. You don't do something just to be seen. That was common among the religious leaders. Otra cosa que era común en los tiempos de Jesús, en los líderes religiosos, era que se hacían las cosas para ser vistos por los demás. Many other examples could be cited, but you get the principle. Sí, hay muchos ejemplos, pero ya tomamos el punto, creo. Aún el joven rico, cuando tenía este concepto, era muy arraigado entre los judíos.
Él mismo le dijo a Jesús, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Y Jesús le demuestra que le falta algo. Ok, vende todo lo que tienes, salva a los pobres y ven y sígueme. Acá no te va a faltar nada. Pues se fue. Pero no obedeció. That showed, I believe, one of the underlying lessons of that with the rich young ruler was Jesus' question to him showed that he loved money more than he perhaps even Sí, realized. una de las cosas que Jesús le dio a entender entre líneas es que su amor por el dinero era mayor que cualquier cosa. Él no se había dado cuenta de que tenía ese problema. Ok, Muy bien. continuamos. Sin embargo, Jesús reprendió a los líderes religiosos de la época diciendo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 7 y 9, al 9. Los fariseos eran obedientes a la letra de la ley en algunos aspectos, pero anulaban otras partes de la ley según sus propias tradiciones. Fueron reprendidos porque cualquier muestra de obediencia que tuvieran estaba motivada por la justicia propia, no por el amor a Dios. Aquellos a quienes se les prometieron recompensas por la obediencia fueron reprendidos muchas veces porque su obediencia no era de corazón y era incompleta. Isaiah 29. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Malaquías 2:13 al 17 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Okay. Any questions about that? Antes de la siguiente porción, Malaquías, ¿alguna pregunta? ¿Desleales en qué sentido? What sense does loyal? ¿Alguna pregunta? Una persona desleal es una persona que no está siempre correspondiendo, se aparta de los amigos, se aparta en este caso de Dios. Dios es leal, Él siempre está haciendo su parte, pero la gente de Israel sobre todo
una gente que se mostró que no merecía lo que Dios estaba dando, ¿no? Porque siempre no servían a Dios con lealtad, se iban a Baal muy fácilmente, no eran muy leales, que digamos. Malaquías 3, 8 al 15. Robará el nombre del hombre. Se parece mucho a la palabra. The Old Testament words look alike a lot. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mateo 23, 15 y 28. Ese es el lazo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que herencia? Do we Oh, need to there's say- another page. Yeah, there's another page. Do we need to put them out? I just wasn't sure how far we'd get today. But yeah, it's under the second. Here you go. I don't know. Thank you. Entonces, Que sacrifica la ofrenda. dice, ¿Cuál es ¿cuál es mayor? mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Nos recompensa Dios por ser obedientes a su palabra? Podemos responder mejor a esta pregunta reconociendo que la palabra de Dios es el manual de instrucciones para nuestras vidas. Cuando aplicamos sus principios, nuestra conciencia está limpia y nuestra vida funciona tal como fue diseñada para funcionar. Considérelo de esta manera. Un hombre compra un columpio sin ensamblar a sus hijos. Sin ensamblar para sus hijos. No es el tipo ingeniero y no tiene experiencia en trabajar con herramientas. Pero si lee el manual y consulta con personas que hayan ensamblado este tipo de cosas antes, podrá instalar el columpio tal como fue diseñado. Y él y sus hijos serán recompensados en gran medida por su esfuerzo. Sin embargo, si ignora el manual del propietario, se enfrentará a la frustración y posiblemente al desastre. Hay recompensas integradas por simplemente seguir instrucciones. I like this illustration Me gusta esta ilustración because what it says is that God made us, and when He made us, He had a plan. porque lo que dice esencialmente es que Dios nos hizo y cuando nos creó, Él ya tenía un plan. What is most likely to result in the best result? ¿Qué es lo más seguro que pase in the best results? What's likely to bring about the best result? ¿Qué es lo que me va a traer el mejor resultado? ¿Qué es lo más probable que me traiga el mejor resultado? I do my own thing, Que yo haga las cosas a mi manera, or I live according to God's word. o vivir yo de acuerdo a la voluntad de Dios. Well, I would just suggest you can look around you and see that people doing their own thing seems to cause a lot of problems. Bueno, yo creo que es fácil. Uno ve alrededor de su entorno y ve ve los problemas que tiene la gente que vive la vida a su manera, Let's just give one example. los resultados. Demos un ejemplo. How many children are living without both parents? ¿Cuántos hijos están viviendo sin ninguno de los padres, padre o madre? Well, the reason why this is so common is because people live according to their own sense of what is good for them without considering what God has said. Bueno, lamentablemente el motivo por el cual esto es algo muy común en nuestros días es porque la gente está viviendo su vida sin considerar lo que Dios dice. What he says. God's the designer, the planner, the engineer. He knows how things work best. Dios es el diseñador del plan, el ingeniero, entonces Él sabe, por ende, qué es lo que funciona mejor. But I know what's best for me. Pero la gente dice, no, yo sé qué es lo mejor para mí. To which I would say, well, you may think you do, but you Entonces don't. yo digo, bueno, usted puede pensar
sabe qué es lo mejor para usted, pero a fin de cuentas no lo sabe. And of course, one of the problems is the culture, the people around you say, yes, you know what's best for you, don't listen to anyone else. Claro, uno de los problemas es la cultura actual, el entorno en el que vivimos, siempre nos está diciendo, esta es tu manera de vivir, esto es lo que te conviene. The culture does not consist of God-fearing people. Y la cultura no consiste en gente temerosa de Dios. And so, when you go your own way, you've got a bunch of people saying, yes, go, do what you want. Entonces, cuando usted vive la vida a su manera, tiene gente alrededor que le dice, sí, así vivirla, que nadie te diga qué vas a hacer, así está bien. Cuando a veces pasa, los hombres somos un poco, que será más arrogantes o más orgullosos y recibimos un electrodoméstico, un aparato y viene el instructivo para leer. ¿Y qué hacemos? No podemos hacer eso con la palabra de Dios. Si no podemos hacer eso con un electrodoméstico sencillo, porque después andamos buscando en la basura dónde tiré el instructivo para ver cómo se conecta aquí. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, es nuestro instructivo para la vida y no podemos despreciarlo y ser bendecidos. No tengo que ver muy lejos para aprender lecciones. Yo veo mi vida. ¿Qué pasa cuando yo no quiero obedecer al Señor y quiero que me bendiga? Pues me va a pasar. Simple y sencillamente. ¿Y cuánto lo hemos hecho? Muchas veces. Y pues sería muy necio de nuestra parte no aprender las lecciones de nuestra vida, ¿no? Y más que todo es sabio aprender de los demás también, porque ellos ya han pasado por algo y podemos evitar pasar por lo mismo cuando aprendemos de los demás también. Okay, let's continue. Salmo 1 al 4 lo explica de esta manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es nada, como rama, ¿no? La basurita del maíz, del frijol, que se lleva el viento. Cuando seguimos el camino de la sabiduría, cosechamos mejores experiencias, y esas mejores experiencias producen recompensas como provisión material, beneficios en nuestra relación y salud mental y emocional. Esas son las recompensas de Dios para las personas que siguen sus instrucciones. You'll notice that he says that the man is blessed of God does not, how does he say it? He does not walk in the counsel of the wicked. Are you reading the book? This is from Psalms 1. Donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Do you think what you hear on television and what you read in the internet is the counsel of the wicked? ¿Ustedes creen que lo que ven en la televisión o leen en internet son los consejos de los malvados, de los malos? Well, I think it's pretty obvious it is. Creo que es bastante obvio de que sí. Well, I mean, I'm not saying there's nothing good on television and the internet, but generally it's foolishness. It's O sea, people who are
in opposition to the plan of God. No digo que en la tele o internet no hayan cosas buenas, sí, pero yo creo que por lo general hay bastante necedad y uno tiende a caer y caer mucho tiempo en eso. Cosas contrarias a Dios, como regla, digamos. If the culture does not affirm righteousness, what is it? Entonces, si la cultura no reafirma lo que es rectitud, entonces ¿qué lo es? What is it, Julio, if it doesn't affirm righteousness? ¿Qué dice usted, hermano Julio? ¿Sí? ¿Qué dice? Repite. If the culture does not affirm righteousness, Si la cultura no afirma o reafirma la what rectitud, is the culture affirming? entonces, ¿en qué se enfoca la cultura? Entonces, En las cosas del mundo, en el pensamiento humano. human thinking. Human viewpoint. Wickedness, Sí, en lo que es malo, lo impío, Bondad. impio, la maldad, sí. right? And how many people live according to the counsel of the world? ¿Y cuánto vivimos de acuerdo al consejo del mundo? Most. Mm-hmm. You can live by the counsel of the world and be in church every Sunday. Usted puede vivir bajo el consejo del mundo y estar en la iglesia todos los domingos. It's like the Jews who were disobedient to God, but they always went to the temple to offer the sacrifice. Igual como los judíos en los tiempos de Jesús, que ellos eran desobedientes a Dios, pero no fallaban en el templo, ofreciendo sacrificio. And they were dumb enough to think if they did sacrifices to idols in the darkness, God wouldn't see them. Y eran tan tontos, tan sonsos ellos, que pensaban que si lo hacían en la oscuridad, Dios no los iba a ver. Me gusta el incidente cuando Moisés está en el monte arriba y Aarón les dice, quítense todos los aretes y hace un becerrito. Y los mismos israelitas se ve qué tan doctrinales era su posición, ¿no? Cuando dicen, estos son tus dioses que se sacaron de Egipto, un becerro, una vaca. Y vamos a proclamar fiesta a Jehová. Los mezclaron. Pues, así pasa muchas veces, ¿no? Queremos tener un pie, estar pisando los dos lados, ¿no? No somos muy leales. Tengo un comentario. Pensé que el estudio iba a ser más que todo como orientado a la obediencia desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Porque tiende a pasar de que nosotros nos creamos las recompensas nosotros mismos, ¿verdad? Y hacemos de la recompensa una cosa bien específica, ¿verdad? Yo voy a hacer esto porque yo quiero aquello. Ajá. Like, I'll do this thing because I want to achieve that other thing. Entonces, Jesús hizo una parábola, ¿no? Habló de una parábola que está en varias parábolas. ¿Cuál palabra? ¿No? Dice, Jesús también les puso esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. El sembrador. No importa si ese hombre está dormido o está despierto, o si es de noche o de día, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Muchos predicadores dicen, yo quiero ir a predicar, pero yo para ir a predicar necesito un estadio, necesito un parlante grandote, un montón de juegos de luces, así como me lo imagino yo, y que la gente me admire porque así creo yo que es donde Dios me quiere poner, ¿verdad? Want to preach in a full stadium Y you have that set in your mind because you think that's how God wants it for you. si usted los manda a predicar, por ejemplo, sin las parlantes, sin las luces, no, es que yo creo que así no funciona. Sin las muchachas que danzan, no funciona así, ¿verdad? Y dice aquí, bueno, en esta parábola,
Bueno, sale el sembrador a tirar la semilla y él se va a dormir. O sea, hay que tener la fe muchas veces de que Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Solo es cuestión de nosotros obedecer a que Dios diga cómo hacerlo y no nosotros imaginarnos cómo se va a hacer. ¿Verdad? Entonces, obediencia para mí es más que todo vivir por la fe, ¿verdad? Es decir, hombre, vamos a ir a hacerlo, lo vamos a hacer así, así lo vamos a hacer. Sí, a veces no solamente diseñamos nuestro plan, sino también a veces diseñamos cómo debe ser Dios. Sí. Una señora, fui al mercado y compré un pedacito de pescado ahí, saqué la billetera y le pagué. Y dice la señora, Dios bendiga su billetera, yo declaro que esa billetera esté siempre llena. Le digo, mire señora, yo tengo muchos años declarando que yo soy millonario y soy guapo y nunca ha pasado. No, siga declarando, no pierda la fe. Entonces, sí, es cierto lo que dices tú, uno quiere las cosas a su manera. Yeah. Imagínense, por ejemplo, los apóstoles. ¿Será que ellos se imaginaron en que los escenarios en los que iban a morir ellos? Yo creo que unos no. colgados, otros aislados en una isla. No. Simplemente lo hicieron por fe y obediencia. Pero sí, Cristo les dijo, de la copa que yo bebo también ustedes van a beber. If you want to know how confused the apostles were, Sí, si ustedes quieren saber qué tan confundidos estaban los apóstoles, read me Acts 1:6. hay que leer. ¿Quién lee Hechos 1:6? This is after the crucifixion and after the resurrection too. Después de la 1:6. crucifixión y después de la resurrección. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Jesús les respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Wow. Even after the resurrection and crucifixion, the apostles still did not know what the plan of God was. They still wanted a king over Israel. Aún después de la muerte de Jesús, resurrección, no sabían ellos cuál era el plan de Dios. Seguían con la mentalidad de que querían a un rey que restaure a Israel. Which is why James and John got their mother involved when they were arguing as who was going to sit on the left and who was going to sit on the right of the kingdom that was Por eso coming. la madre de Santiago y de Juan se le fue a preguntar al Señor, ¿cuál de mis dos hijos estará a tu diestra? Ella tenía en mente el reino, la restauración del reino. Which causes me to ask the question, how much of what is done in the name of ministry for God is just simply the fulfillment of my ambition? Entonces, ¿cuánto de lo que se hace en el ministerio en nombre de Dios supuesto es para complacer, My personal ambition. mis propias ambiciones en el nombre del ministerio? You don't create a reward. So, Y dice el hermano, tus propias recompensas que uno se ha establecido. ambition can be a good thing, but it can also be a very bad thing. Entonces, mire, la ambición puede ser algo bueno y también puede ser algo muy dañino. That's really off topic, but nevertheless, Sí, it's es bueno, interesting. es bueno mencionarlo, un tema adicional, pero sí, siempre interesante. Yeah. Do you want to stop here, or do you want to stop here? Okay. Let's mark That's where your we word. stopped. Yeah, that's your word. Okay. We'll Okay. pick up at this point. Entonces, si pueden subrayar dónde quedamos para la siguiente Donde sábado. dice si la le quieren. recompensa de Dios, ahí. Su instrucción. Sí, la recompensa. Either keep your paper or return it for next week, one of the two. Sí, o se lo llevan o
se lo regresa el documento Yeah. o lo regresan para el próximo Already have it sábado. on. That's Ahí it, comenzamos. You all have it on your notes from the De todas maneras lo tienen en sus notas de WhatsApp. Bueno,